¿Se puede entender el proceso penal en 5 minutos? Vamos a intentarlo, vamos a ver. El proceso penal tiene 4 fases o etapas fundamentales. Tiene una etapa preparatoria llamada sumario o instrucción o investigación penal preparatoria. En muchas provincias, en la provincia de Buenos Aires la llaman IPP. Después tiene una fase de decisión, que es la que se conoce con el nombre de plenario oral o fase de juicio en sentido estricto. Y después, por supuesto, hay también otras 2 fases que son eventuales, que son las fases de impugnación, la fase recursiva y, por último, la fase de ejecución penal. Para pasar de la primera fase de la investigación penal preparatoria de IPP a la segunda fase, a la fase de juicio oral, el fiscal tiene que requerir la elevación a juicio ante un juez y el juez la tiene que autorizar. Entonces, recién cuando queda firme esta elevación de la causa a juicio, se pasa a la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral obviamente termina con una sentencia de primera instancia. Si esta sentencia se recurre, se abre una fase eventual, que es la fase de impugnación. Y si esta sentencia queda firme, y además es condenatoria, hay que pasar a la última de las etapas también eventuales del proceso penal, que es la etapa de ejecución penal. Vamos a ver, entonces, ¿qué es la investigación penal preparatoria o la instrucción o la IPP, para ponerle el nombre que se le da en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la IPP es una fase preprocesal en donde un fiscal junta elementos de convicción, los va como metiendo dentro de una bolsa, para ver si tiene un caso para ser llevado a juicio oral. Por ejemplo, en la causa de Prandi, el fiscal pidió elevar la causa a juicio, todas las demás instancias confirmaron esta elevación de la causa a juicio, y entonces ahora tenemos fecha de juicio oral para el 22 o 23 de agosto de este año. Lo mismo pasó en la causa de Pérez Algaba, recuerdan la persona que apareció descuartizada en jurisdicción de Loma de Zamora, y algo parecido está pasando con las causas que se siguen contra el presidente de la Nación. En realidad están recién en la etapa de investigación penal preparatoria. En la capital federal, en los juzgados federales, se denomina esta etapa fase de instrucción o de sumario. Entonces, después de esta etapa, si un fiscal pide la elevación a juicio y un juez confirma elevar esa causa a juicio, se pasa a la segunda fase esencial del proceso, que es la más importante en un proceso penal, que es la fase de juicio. ¿Qué es lo que pasa en el juicio? Y en el juicio se produce la prueba. ¿Y cómo se produce la prueba en el juicio? Y se la produce en el marco de esta audiencia que es oral, que es pública, que es contradictoria, en donde se garantiza o se debería garantizar la inmediación, la continuidad y la bilateralidad. ¿Qué es la inmediación? La inmediación quiere decir que el juez y las partes están presentes cuando se produce la prueba. ¿Qué es la continuidad? La continuidad quiere decir que el juicio empieza y termina sin solución de continuidad, que por lo menos el órgano jurisdiccional no se aboca al conocimiento de otro juicio hasta tanto termine ese primer proceso. Esto es lo que debería pasar por lo menos en la teoría. Y la bilateralidad tiene que ver con ese principio de igualdad de armas, que si una parte dice blanco, la otra pueda decir negro en ese mismo instante, en ese mismo momento. ¿Qué es lo que pasa en el juicio después de producirse la prueba? Y pasa que la fiscalía, los acusadores privados, cuando los hay, y los defensores hacen sus respectivos alegatos, es decir, que exponen sobre la prueba en el marco de esa audiencia oral y pública. Después de los alegatos, el imputado siempre tiene la última palabra y luego el tribunal pasa a deliberar y dicta veredicto y después sentencia. Esa sentencia puede absolver o condenar al imputado y si la sentencia es condenatoria, como dijimos antes, se abre una fase eventual, que es la fase de ejecución, cuando esa sentencia queda firme, porque si es condenatoria, obviamente la defensa podrá recurrir y si es absolutoria, podrá recurrir la acusación o el Ministerio Público Fiscal. Salvo algunas excepciones, como por ejemplo en los procedimientos de juicio por jurado, la ley procesal bonaerense impide al Ministerio Público con dudosa constitucionalidad recurrir la sentencia absolutoria de un tribunal, de un jurado popular. Entonces, si se recurre esta sentencia definitiva, que es la que hace culminar a la fase de juicio oral en sentido estricto, se pasa a una fase eventual, que es la fase de impugnación. La sentencia se puede apelar. Si es criminal, irá al tribunal de casación, lo mismo si es una sentencia condenatoria de un juicio por jurados. Después se podrán articular los remedios extraordinarios provinciales. En la provincia de Buenos Aires tenemos el recurso de inaplicabilidad. También, por supuesto, si hay una cuestión federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, sea por arbitrariedad, sea por los supuestos naturales, los 3 incisos del artículo 14, o sea por una potencial responsabilidad internacional del Estado argentino, entonces la causa podrá terminar en el máximo tribunal federal, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero en cuanto quede firme esa sentencia, sea porque las partes no han recurrido, o sea porque se ha expedido la última instancia, si la sentencia es condenatoria, como dije antes, se abre esta cuarta fase, que es la fase de ejecución. Hay que ejecutar esa sentencia condenatoria. De manera que luego de la investigación penal preparatoria y de la fase de juicio, si la sentencia queda firme, y además si es una sentencia de condena, se abre esta última etapa, que es la fase de ejecución penal. Entonces, resumiendo, las 4 fases del proceso: IPP, juicio, impugnación y ejecución.
En la primera etapa, la etapa de investigación penal preparatoria, o instrucción, o sumario, el fiscal investiga. ¿Qué es investigar? Es juntar pruebas, entre comillas, porque no son pruebas en sentido estricto, las pruebas se van a producir durante el juicio, sino elementos de convicción para ver si hay un caso para ser tenido que ventilar en un juicio oral. Si el fiscal tiene un caso para ventilarlo en un juicio oral, va a interponer su requerimiento de elevación a juicio ante el juez de garantías. Si el juez de garantías decide elevar la causa a juicio, o si los tribunales superiores, después de sucesivas impugnaciones, deciden lo mismo, ¿no? Habrá que pasar la causa de la fase de instrucción a la fase de juicio oral. Después de la fase de juicio oral, que es la fase en donde se produce la prueba en sentido estricto, en el marco de una audiencia oral pública y contradictoria, se va a dictar una sentencia, y esa sentencia va a poder recurrirse abriéndose la tercera etapa eventual, que es la fase de impugnación de la sentencia. Una vez que la sentencia queda firme y además es condenatoria, se pasa a la última etapa, que es la etapa de ejecución penal.